24 de febrero a las 8 de la mañana nacieron los hijos de Paco Procopio, Sara y Brian. Desde el primer momento que llegaron al mundo, Paco Procopio jamás les demostró amor paternal. La infancia de los gemelos fue algo rara, ya que los demás niños siempre los miraban raro, hasta incluso le decían que eran malvados nada más por ser hijos de Paco Procopio. Sara en esos tiempos no entendía por qué la gente hablaba mal de Paco Procopio, ya que según ella su papá era la mejor persona a su manera, aunque claro, Paco Procopio siempre se mostró un poco distante hacia sus hijos, ya que no cumplían con sus expectativas. Paco Procopio siempre le decía a Sara que jamás se juntara con la enfermera Tania, ya que según él era la peor persona, y que jamás por nada del mundo se quedara con los casimeritos o neonatos, ya que son una especie bastante desagradable y que nada más sirven para extraerles el sabor. Un día Sara se encontraba jugando con su hermano y se encuentra un casimerito embarrado en sus propias heces y ella decidió ayudarlo. Sin importar lo que pensara su padre, ella decidió ayudarlo. Aunque ella quería quedárselo, pero su hermano la detiene diciéndole de que si su padre llegara a verlo, no dudaría mucho en deshacerse de él. De todas formas, ella se quedó con el casimerito y le puso de nombre el Cacas, como especie de apodo de la forma más curiosa de cómo se lo encontró. Como Sara no se iba a quedar con los brazos cruzados, así que le preguntó a su padre por qué razones así con los neonatos, y él explicó que la nave de los neonatos básicamente secuestró a su propio hermano. Como la explicación de Paco Procopio casi no le sirvió mucho a Sara, así que le preguntó a la enfermera Tania en persona, aunque claro, su hermano dijo que no hablará con ella porque su padre les dijo 1000 veces de que no hablarán con ella. De todas formas, a Sara le valió madres. Desde que Sara conoció a la enfermera Tania, desde el principio la enfermera Tania no confiaba mucho en Sara porque tenía malas experiencias con Paco Procopio y de todas formas le dijo la versión de los hechos. Como Sara escuchó atentamente la versión de la enfermera Tania, empezó a dudar de su propio padre, y no solo de su propio padre, de su propia madre también, ya que les contó una versión y Tania contaba otra y empezó a dudar si confiar en sus padres o en confiar en Tania. La verdadera razón por la que Sara decidió hablar con la enfermera Tania en persona fue para curar su nuevo casimerito, el Cacas, y no solo en eso, también hablar un poco con ella, ya que quería saber un poco más del contexto, del por qué siempre de Paco Procopio y Tania casi siempre peleaban por, ahora sí que los casimeritos. El primer amigo de Sara fue el hijo de la enfermera Tania, llamado Daniel. Fue el único niño que nunca pensó mal de Sara, ya que le tenía un poco de empatía y comprensión, aunque claro, de Daniel también era amigo de Brian, ya se conocían desde antes, pero eso ya es otro tema. La amistad de Sara y Daniel fue bastante linda, ya que compartían cosas en común, pero esa amistad iba a durar poco, ya que Paco Procopio se enteró de que su hija Sara se juntaba con el hijo de la enfermera Tania y él no iba a permitir eso, y por eso, por decisión propia, decidió separarlos. Cuando Sara creció un poco, por ahí de los 12 años, decidió ayudar a su padre con respecto a torturar y castigar casimeritos o neonatos. Eso como que desde el principio no le agradaba, pero se dio cuenta que su padre le prestaba más atención y cariño si se comportaba así, y por eso hizo ese tipo de acciones, aunque claro, traicionó la confianza de Daniel y de la enfermera Tania, y Daniel se enojó con ella porque decidió ayudar a su padre. Obviamente Sara no quería perder un amigo, así que tuvo que pedirle disculpas a Daniel, y Daniel la perdonó, ya que él sabe de que Sara no es como su padre. Cuando Paco Procopio se enteró de que Sara, su hija, se llevaba muy bien con Daniel, el hijo de la enfermera Tania, como que no le agradó para nada y decidió separarlos porque no quería nada que ver con la enfermera Tania. La enfermera Tania, aunque no quería y se llevaba muy bien con Sara, decidió también separar a su hijo de Sara, ya que no quería estar peleando y evitar ese tipo de situaciones. Nuevamente Sara se quedó sola, aunque claro, sabía que era lo mejor para los dos. Cuando Sara se volvió una adolescente, empezó a ser bastante cruel con las demás personas y también se volvió muy amargada. Casi igual a su padre, pero un poco peor.
Aunque disfrutaba mucho estar ayudando a su padre, había cosas en las que realmente le molestaba. Miscala Padilla empezó a ser más exigente con Sara y Sara empezó a como molestarle que le estén exigiendo y empezó su etapa de rebeldía. Tampoco su hermano Brian la estaba pasando tan bien que digamos, ya que él hacía sus inventos para ahora sí que impresionar a su padre Paco Procopio y él siempre más que nada lo mandaba mucho a la verga. Aunque claro, Paco Procopio no odiaba a su hijo Brian, solo es que le tenía un poco de envidia a su propio hijo, ya que él sí, ahora sí que sus planes eran mejores que los suyos. Cuando Sara estaba en la secundaria, no tenía muchos amigos porque era bien cruel con las demás personas y aparte mucha gente no le agradaba mucho Sara. Por esa misma razón. Se empezó a llevar muy pésimo con Daniel, ya que en ese tiempo que estuvieron separados, Paco Procopio le estuvo lavando el cerebro a Sara para meterle ideas negativas sobre Daniel, que era medio egoísta, medio egocéntrico y no sé qué. En esa etapa, Sara y Daniel estuvieron peleando constantemente, ya que Daniel, por su parte, les brindaba cuidados neonatales a los casimeritos, igual que a la enfermera Tania, y por el lado de Sara, era igual a su padre, hacía ahora sí que lo mismo, tan solo que con la diferencia es que Sara quería la aprobación de su padre. Cuando Sara cumplió los 17 años se volvió una persona bastante seria, ya dejó de ser la niña alegre. La única persona que la hacía feliz era su hermano Brian. Se divertía mucho cuando su hermano Brian se metía en problemas con su padre. Aunque claro, nuevamente esa felicidad no le iba a durar mucho tiempo, ya que Paco Procopio decidió echar a Brian de la casa, ya que según él, Brian era un inútil y un bueno para nada. Pero Brian decidió largarse de la casa por voluntad propia, ya que lo estaban utilizando y utilizaban sus inventos que él creó y Paco Procopio lo usaba como propios. Una vez más, Sara se volvió a quedar sola. A la enfermera Tania eso le preocupó mucho, ya que por culpa de Paco Procopio algunas especies de casimeritos se estaban extinguiendo. Por eso la enfermera Tania decidió en expandirlos en algún otro planeta porque en la Tierra como que se estaban extinguiendo. Desde la perspectiva del hermano de Sara, Brian estuvo viviendo con su madre Miscala Padilla temporalmente. Pudo ir a la universidad, aunque no era la mejor, pero mínimo pudo estudiar. Y después estuvo trabajando en una empresa que le pagaban lo mínimo, pero al menos pudo mínimo comprarse una casa cerca de Distrópolis. Aunque después de un tiempo se mudó a un lugar muy lejos. Después de unos 3 años más o menos, Brian empezó a interesarse por las rarezas de Distrópolis y empezó a dudar de dónde proviene su cabello y cosas así. En su investigación de descubrir las distintas razas de Distrópolis, sin querer, encontró nuevas especies de casimeritos y los empezó a analizar. Regresando con Sara, ya que me estoy desviando del tema, ella se graduó de la universidad con excelentes calificaciones. Eso se debe a que Sara desde muy joven fue presionada por Miscala Padilla para tener mejores calificaciones, por eso la infancia de Sara fue un poco dura. Pero Sara se dio cuenta de que a pesar de haberse graduado de la universidad con buenas calificaciones y haberse aplicado a numerosas oportunidades laborales, nadie la quería contratar para ningún trabajo. La madre de Sara, la directora de la escuela La Vela Perpetua, se preocupó al darse cuenta de que su hija no podía encontrar empleo a pesar de sus buenas calificaciones. Decidida a ayudarla, le ofreció un puesto como maestra en la escuela. Sara inicialmente se negó a aceptar el trabajo de maestra, ya que nunca había considerado la enseñanza. Sin embargo, su madre logró convencerla y finalmente aceptó el puesto. Con el tiempo, Sara se convirtió en la maestra de la Vela Perpetua, enseñándoles a los niños lo básico de la educación. Por su parte, Daniel empezó a estudiar en una escuela de enfermeras, ya que él quería ser un buen enfermero, ya que no era su sueño ser doctor, sino enfermero neonatal. Cuando Daniel se graduó de la escuela de enfermería, se ocupó del puesto de su madre, ya que la enfermera Tania decidió retirarse, ya que últimamente por el paso del tiempo la gente dejó de adoptar neonatos y casimeritos, incluyendo niños, ya no les interesaba mucho adoptar casimeritos. Daniel se convirtió en un popular enfermero neonatal conocido por su dedicación a los neonatos y su capacidad para conectar con ellos. A medida que pasaba el tiempo parecía que hacía esperanza para
que los neonatos volvieran a ser relevantes en la atención infantil, algo que había sido olvidado durante años. Sin embargo, esta nueva fama no le agradó a Paco Procopio, quien comenzó a sentir celos y resentimiento hacia Daniel. Un día, mientras Daniel estaba de compras, vio a Sara ya adulta hablando con su padre. No la había visto desde la adolescencia y su reencuentro invocó en él sentimientos inesperados. La sonrisa y el cabello de Sara lo cautivaron y Daniel se sintió atraído hacia ella. Cuando Daniel atendía al neonato de Valentín le había comentado que la maestra Sara era una estricta porque una vez la maestra Sara le había quitado a su neonato. Como Daniel es un chismoso, le preguntó de qué escuela venía y toda la vaina. Con esa información en mente, Daniel visitó la escuela y quedó impresionado al ver lo atractiva que se había vuelto Sara. Aprovechando cada oportunidad, Daniel comenzó a llevarle pequeños detalles y regalos a Sara, aunque ella al principio no le prestó mucha atención. Los alumnos de Sara notaron la situación y decidieron ayudarlo, no porque estuvieran interesados en la maestra, sino porque deseaban recreos más largos. Entre los alumnos estaba la hija de Tinga, quien animaba a Daniel a abrir su corazón y confesar sus sentimientos. Finalmente Daniel se armó de valor y se le declaró a Sara. Para su sorpresa, ella aceptó ser su novia. La noticia alegró a los estudiantes, quienes disfrutaban del romance entre su maestra y un enfermero. Sin embargo, cuando Paco Procopio se enteró de la relación por chismes de otros estudiantes, se molestó aún más. No quería que su hija estuviera relacionada con Daniel, hijo de la enfermera Tania. Desde entonces Paco Procopio intentó sabotear las citas de Sara y Daniel cada vez que tenían la oportunidad, argumentando que lo hacía por el bien de su hija. Sara, la maestra, tenía una reputación complicada entre sus alumnos. Muchos de ellos pensaban que era demasiado estricta y que castigaba injustamente a los neonatos. Sin embargo, lo que no sabían era que Sara simplemente seguía un método de enseñanza un poco inusual. En realidad, Sara no hacía nada para dañar a los neonatos. Simplemente los colocaba en una caja durante la clase. Después de un tiempo, Brian, el hermano gemelo de Sara, regresó a Distrópolis después de un largo viaje en el que descubrió nuevas especies de casimiritos. Aunque inicialmente pensaba establecerse en otro lugar, decidió quedarse en Distrópolis para seguir investigando sobre las rarezas de la zona. Brian visitó a su hermana Sara, quien se sorprendió al verlo después de tanto tiempo. Sara había cambiado mucho desde que Brian se fue, y ahora trabaja como maestra en la escuela La Vela Perpetua. Brian se alegró de ver a su hermana y se sintió aliviado de que estuviera bien. Brian, antes de irse a su casa, le dijo a su hermana Sara de que se mantuviera alejada de Paco Procopio, ya que no se sabía de lo que era capaz. Además, Brian se lleva muy mal con Paco Procopio y no quería verle la jeta otra vez. Sara ignoró la advertencia de su hermano Brian sobre no volver a hablar con su padre, Paco Procopio, a pesar de que su padre la había tratado mal en el pasado. Sara lo quería mucho y quería creer que él también la quería. Sin embargo, Brian tenía una perspectiva diferente. Él sabía que su padre era capaz de manipular a las demás personas para obtener lo que quería. Cuando Brian se enteró que Daniel, su amigo, era novio de su hermana Sara, se sorprendió y se molestó al principio, pero finalmente aceptó. Más tarde, la enfermera Tania le pidió a Brian que cuidara de un casimirito llamado Jacob. Tania le explicó que Paco Procopio había estado trabajando para destruir la especie de los neonatos y que ella había rescatado a algunos. Tania le pidió a Brian que ayudara a cuidar de los casimiritos y que encontrara una manera de restaurar la especie. Brian decidió ayudar a la enfermera Tania, no porque le agradara, sino porque sabía que era de confianza y que no lo sobreexplotaría con sus inventos. Después de unos meses, Brian modificó la nave de los neonatos. Sara se enteró y se sintió orgullosa de que su hermano estuviera ayudando a los demás. Brian le había compartido su idea a su hermana Sara de que últimamente él escribía un diario sobre las rarezas de Destroyer y se preguntaba si de dónde vienen ellos realmente y toda la cosa, pero esas ideas fueron interrumpidas por su hermana diciéndole que debería tener más cuidado, si no su padre se iba a dar cuenta de sus planes.
Como Sara quería demasiado a su hermano, decidió apoyar a Brian de distraer a Paco Procopio para que le diera tiempo a la nave reconstruida a ser enviada al nuevo exoplaneta. La pelea entre Brian y Paco Procopio fue intensa. Sara intentó ayudar a su hermano, pero él se defendió solo. Finalmente, Brian logró dejar a su padre en el suelo. Paco Procopio intentó justificar sus acciones, pero Sara lo detuvo argumentando de que los manipulaba a su beneficio. Aunque Paco Procopio decía que era estricto con ellos y era poco amoroso por el bien de ellos. Paco Procopio les recordó que no los manipulaba, sino los protegía, ya que una vez protegió a Brian de ser secuestrado por la nave de los neonatos. Pero al final, Sara dejó sola a su padre y se fue mejor con su hermano a la casa de su madre. Al día siguiente, Sara presentó a su hermano Brian a sus alumnos, argumentando que los iba a apoyar en su educación. Brian se presentó y recordó la regla de que si se les veía jugando en clase con sus neonatos, se los iba a quitar. Valentín, uno de los alumnos, sospechó de los gemelos, ya que se le hacía raro que hubiera pocas especies de neonatos y que ellos siempre estuvieran cerca de los neonatos de otros niños, y luego los devolvía a sus dueños al final del día. A pesar de su apariencia severa, Sara era una maestra justa y cuidadosa que solo quería hacer su trabajo lo mejor posible. Bueno, ya hablé sobre los hijos de Paco Procopio, ahora toca hablar sobre los hijos de los Chamoy Amiguis. En el mundo de Destroyer, las historias de amor y amistad continuaron creciendo. Chamoy y Chico Zapote, una pareja emblemática, iniciaron su relación en la adolescencia. Aunque su camino se separó temporalmente durante la universidad, su amor permaneció gracias a una comunicación abierta y honesta. Después de reencontrarse y conocerse mejor, Chico Zapote le propuso matrimonio a Chamoy y ella aceptó con entusiasmo. Juntos formaron una familia y tuvieron 2 hijos gemelos, Valentín y Fresita. Mientras tanto, las demás amiguis de Chamoy también construyeron sus propias vidas y familias después de la secundaria. Cada uno siguió su propio camino, formando nuevas amistades y relaciones que enriquecieron sus vidas. Ellas, al igual que Chamoy, también tuvieron sus propios hijos, a los cuales se los voy a presentar por sus nombres. Ella es Berenice, hija de Mango y Berenice. Su mejor amiga es Rosa, hija de Mole. El otro amigo de Berenice es Pozole, hijo de Birria. Bueno, ya se conocían desde que eran bebés, pero aún así son buenos amigos. El más chaparro de los amiguis es Taco, hijo de Chimichanga. Y por último, ella es Amaranto. Sí, perdón por el nombre tan feo que le di, pero ella es hija de Tinga. Y ellos juntos formaron un nuevo grupo de amiguis, llamados Valentín and Friends, o en español Valentín y sus amigos. Un grupo de amigos liderados por Valentín se dedicaban a ayudar a aquellos que lo necesitaban. A pesar de sus personalidades y características únicas, compartían un objetivo en común: brindar apoyo y cuidado a los demás. Valentín, aunque tímido, era el principal cuidador de los neonatos que fueron abandonados por sus padres neonatales. Cada miembro del grupo aportaba sus habilidades y fortalezas únicas. Fresita era la inteligente y analítica, Berenice era la generosa y compasiva, Pozole era el callado pero profundo, Amaranto era la optimista y entusiasta, y Taco era el motivador y animador del grupo. Poco y se me olvida mencionar a Rosa. Literalmente ella es muy independiente a diferencia de sus amigos y se encarga de proteger y cuidar a los animales para que no sufran maltrato animal en general. A pesar de sus diferencias, el grupo se unía para apoyarse mutuamente y brindar ayuda a aquellos que lo necesitaban. Su lema era salir adelante juntos sin importar las dificultades o desafíos que se presentaran. Dejando de lado a los hijos de los Chamoy Amiguis, ahora toca hablar de un personaje que aparentemente no tiene nada de importancia, pero aunque no lo crean, cuando escuchan su historia literalmente va a cambiar todo. Desde su primera aparición y desde el inicio del video dejé muy en claro que Sara es la dueña, ahora sí que de Cacas, pero antes de Sara, Cacas anteriormente tenía su mamá y su papá. La mamá biológica de Cacas se llamaba Ontoy
que a diferencia de los demás casimeritos, ella cuando llegó a la Tierra no quiso ser adoptada por los niños, sino decidió formar su propia sociedad junto con otros, ahora sí que casimeritos. Ontoy junto con otros casimeritos formaron un pequeño pueblo. Cuando el pequeño pueblo de los casimeritos se fue expandiendo, ella decidió aprovechar esa situación y vender su propia comida para los nuevos casimeritos que fueron a vivir en esa zona. Ella empezó a vender waffles y ese negocio fue todo un éxito. Después de un tiempo de que el pueblo fue formado, Ontoy conoce a un casimerito que viene del extranjero, que no era de esa zona. El casimerito se llamaba Leonardo y se llevó bastante bien con Ontoy, y con el tiempo se volvieron una pareja y después se casaron. Y después de un año de casados decidieron tener a su propio hijo, y de ahí nació el Cacas. Pero su verdadero nombre fue Rodolfo, pero después iba a ser cambiado el nombre. Explicaré más adelante. Un trágico día, Paco Procopio descubre sin querer el pequeño pueblo de los casimeritos y decide secuestrar a algunos casimeritos, y de los casimeritos que fueron secuestrados fue Ontoy junto con su hijo. El Cacas o Rodolfo era tan solo un bebé cuando su mamá y él fueron secuestrados por Paco Procopio. Aunque no lo creas, él vio bastantes cosas, incluyendo cómo Paco Procopio se divertía haciéndoles llorar a ahora sí que los neonatos y casimeritos. Como el Cacas era un bebé, pues Ontoy se sacrificó para que todo lo malo le pasara a ella y que a su hijo no le pasara nada, pero aún así Cacas recibió mucho maltrato por parte de Paco Procopio y él se llenó de resentimiento. Tristemente, Ontoy falleció ya que no aguantó los maltratos de Paco Procopio, y dejando solo a el Cacas, o sea Rodolfo, y el papá de Rodolfo, no se supo nada de él ya que desapareció. Pero el Cacas tenía cierta ventaja con los demás casimeritos, ya que pudo entender un poco español por lo poco que hablaba Paco Procopio, y también se volvió un poco más egoísta con los demás, ya que se preocupaba por su propio bienestar, ya que nadie se preocupó por él, nada más solo su mamá. Como el Cacas quería su libertad, pues aprovechó el momento cuando Paco Procopio se distrajo y salió por la ventana, aunque rodó y pudo romperse uno que otro hueso, pero de milagro sobrevivió, tan solo que no podía controlar de sus ganas de ir al baño y por eso tuvo que aguantar usar el mismo pañal. Bueno, ya lo demás ya se los comenté desde el inicio del video, de que Sara lo encontró, lo llevó a la enfermera Tania y final feliz para Cacas. Tan solo que él en partes tiene la culpa por la que en el futuro Sara ahora sí que traiciona a su propio padre, ya que él sabe lo malo de Paco Procopio y de hecho le daba consejos a Sara. De hecho era capaz de traicionar a Sara si él la llegara a ver torturando casimeritos, exactamente como lo hacía Paco Procopio. De hecho, le encantaba hacer llorar a otros casimeritos, y no solo eso, le encantaba disfrutar que los planes de Paco Procopio le salieran mal. Como Sara lo mantenía oculto en la casa de Paco Procopio, pues Cacas aprovechó de esa ventaja para echarle a perder sus planes a Paco Procopio, y le estaba funcionando bastante bien. El hermano de Sara era el único que sí sabía de la verdadera naturaleza de el Cacas y le intentaba advertir a su hermana, y obviamente Sara jamás le creyó a su hermano porque obviamente se ve muy inofensivo. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan, si el Cacas es el verdadero villano o tal vez no? Yo soy Gabriela Ward y esto ha sido todo el video de hoy. Adiós y hasta la siguiente.